Bueno, de verdad que nos sentimos en gran manera contentos. Ahí por un momento se me olvidó qué iba a pasar, porque estaba recordando, cerré mis ojos por un momento y estaba recordando los testimonios de familias restauradas, de personas que Dios ha hecho tantas cosas tan hermosas. También recordaba los años de los procesos de la gente que pasó a este lugar. En el caso de Elioli, la última familia, ese testimonio es amplio y poderoso, porque ellos tuvieron 7 años separados. Es decir, un largo tiempo de proceso, de soledad, de separación en la familia. Y recordaba que así como las familias, como ustedes y nosotros, como personas que tenemos familia, todos que tenemos familias, pasamos por procesos muy difíciles, dificultades en años. La Casa del Rey cumple 12 años y en 12 años hemos tenido muchos procesos también. Hemos vivido procesos muy difíciles, muy duros. Hemos pasado por situaciones muy fuertes en la casa. En 12 años pueden pasar muchas cosas, en un año pueden pasar muchas cosas. Pero la gran diferencia de todo esto es que quien guía este barco es un Dios perfecto. Y por eso, escuche, y por eso que, wow, de verdad que las dificultades sí pueden estar, pero Él es la cabeza. Y hay que estar entendidos y estar conectados con la cabeza para poder continuar y echar adelante su obra y lo que Él ha puesto en nuestras manos. Han sido 12 años de bendición. Han sido 12 años de procesos, pero de muchísimas victorias y de muchísimas bendiciones. Y por eso que hoy glorificamos a Dios, hoy lo alabamos, le damos a Él el protagonismo, porque el protagonismo realmente de todo esto, de lo que ha pasado en su vida, de los milagros, de todo lo que escuchamos y de lo que hay entre ustedes, todo, el único protagonista es Dios. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Él. Él es el protagonista. Puedes tomar asiento. De Él viene la salvación, de Él proviene la salud, de Él proviene la restauración, de Él proviene la resurrección. Hay familias que han resucitado, ¿verdad que sí? Hay familias que han resucitado en este lugar. Hay matrimonios que han resucitado. Hay matrimonios que ya estaban perdidos. Ya no había solución. Pero Dios siempre es la solución. Dios siempre es la solución. Los diagnósticos dicen algo, pero Dios siempre tiene la última palabra. Nosotros nos podemos imaginar muchas cosas, pero Dios siempre nos sorprende con otra cosa diferente. Para que nosotros podamos darnos cuenta de que nuestro sustento, nuestra vida depende solo de Él. Esperar en los procesos, esperar en las dificultades, no desmayar en esos momentos difíciles. ¿Sabes? En los momentos de dificultad, cuando hay procesos difíciles, queremos soltar, queremos desmayar, queremos darnos por vencido, queremos dejarlo todo, queremos simplemente abandonar todo. Pero cuando nuestra convicción, nuestra fe está sembrada y arraigada en aquel que es poderoso, Él nos dará la fortaleza para poder mantenernos en los procesos. Yo lo que tengo que hacer es esperar en Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en el Señor. Tener una fe inquebrantable, porque aún en la dificultad más difícil, allí está Dios en medio de nosotros. Allí está Dios en medio de la dificultad. Él nunca nos abandona, Él siempre permanece fiel. Y sabes que aún en las decisiones erradas que muchas veces nosotros tomamos, en nuestras equivocaciones, en nuestros desaciertos, aún el Señor yo creo que nos mira así y nos dice, wow, hijo mío. Y entonces, pero su misericordia y su gracia y su favor nos alcanza y nos levanta aún cuando tomamos malas decisiones.
Por eso que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es lo más hermoso. Él es lo más grande, Él es lo más maravilloso de nuestra vida. No podemos estar sin Él, lo necesitamos para todo. Y bueno, hoy es un día de celebración, de victoria. Hoy es un día donde nosotros como pastores, como familia, como iglesia, como ministerio, los líderes, todos nos unimos en esta celebración y le damos la gloria y la honra a Dios. Ustedes saben que el Facebook recuerda las fechas, ¿verdad? Todos estos días el Facebook me ha recordado los aniversarios de la Casa del Rey. Y me he estado gozando, pero en algunos me he entristecido porque en algunos años con la cara gordita, otra con la caña delgada, otra con la barriga, otra con el cabello corto, otra con la pollina, Y yo, Dios mío, cuántos cambios, cuántas transiciones, cuántos procesos, cuántas situaciones hemos tenido. Cuando nació la Casa del Rey, mi hijo mayor, Juan, que hoy tiene 14 años, tenía 2 años. Juancito, no sé si se acuerdan de Juancito cuando era chiquitico. Mi hijo Cristian estaba de meses, acababa de nacer. Y Isabelita y Celito no estaban en nuestros planes. Solo en los planes de Dios, ¿verdad que sí? Y bueno, hemos crecido, hemos hecho familia junto a ustedes. Algunos tienen poco tiempo en la Casa del Rey, pero son parte de la historia de la Casa del Rey. Porque todo el que esté en este lugar es parte de la historia de esta iglesia, en donde han acontecido muchas cosas, una congregación de mucha historia. Imagínense que tuvimos solo como 13 casos, creo, 13 familias, pero imagínense todos ustedes, todas las personas que han venido a la casa, los que se han ido del país, los que ya no están entre nosotros. Son muchas las cosas que Dios ha hecho en medio nuestro y toda la gloria y toda la honra la tiene el Señor. Por eso tenemos que seguir fieles a Dios, porque sucederán muchas cosas más para su gloria y para su honra. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Seguiremos viendo milagros suceder. Hay muchos planes que como pastores tenemos. La visión es amplia y extendida. Y no sabemos ni siquiera hasta dónde vamos a llegar. Solo lo sabe Dios. Solo queremos ser obedientes a su llamado y tener nuestros oídos atentos a su voz. ¿Ustedes están con nosotros para eso? Ajá, espero que sí. Y bueno, estamos cumpliendo 12 años, un número muy simbólico en la Biblia. Definitivamente el número 12 tiene grandes significados. Los estudios dicen que más de 182 veces el número 12 aparece en la Biblia. Es un número que nos trae muchos recuerdos bíblicos, que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y conseguimos acontecimientos trascendentales e importantes en las Escrituras. El número 12 tiene una representación profética y un significado poderoso en las Escrituras. Y sin entrar en numerología, porque obviamente eso no es de Dios, en donde le atribuimos significados misteriosos o místicos a determinados números, no. Sino la representación espiritual que el Señor le dio al número 12 por los diferentes acontecimientos y por las diferentes cantidades que vemos en la Biblia y que Dios permitió que estuviera a nuestro acceso. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús eligió ¿a cuántos discípulos? A 12. Y fíjense que uno de los 12 discípulos lo traicionó, pero el Señor llamó a otro para que se completara el número perfecto, a Matías. Allí vemos que la palabra del Señor, el Señor es tan perfecto, por eso que el número 12 representa una estructura correcta y perfecta. El número 12 representa reino. El número 12 representa autoridad. El número 12 representa gobierno. ¿Y por qué sabemos que representa estas cosas? Por los acontecimientos que están en la palabra de Dios, en donde el número 12 resalta. Fíjense que la iglesia comenzó con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles. Y aunque uno salió en traición, el Señor completó e hizo nuevamente el número perfecto, porque ese era el diseño que Él había establecido. Y luego de eso vemos también en la palabra, vemos también en las Escrituras que la
las 12 tribus de Israel también, dice la palabra que eran 12 tribus y con las 12 tribus se formó Israel. Dice la palabra que los sacerdotes tenían 12 piedras en sus pectorales. Encontramos en la Biblia tantos ejemplos en donde el 12 representa un acontecimiento o un significado poderoso. Jacob tuvo 12 hijos que formaron esas 12 tribus de Israel. Vemos también una aparición especial de 12 en diferentes oportunidades en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21, 22, allí encontramos cómo sería la nueva Jerusalén. Y vemos que dice la palabra que existen 12 puertas, existen 12 fundamentos, están escritas el nombre de los apóstoles, 12 piedras. Es decir, la palabra del Señor habla continuamente de este número tan especial y que lo encontramos en la Biblia y en esta oportunidad nosotros estamos cumpliendo 12 años de aniversario. Y eso a nosotros nos trae mucha bendición, porque podemos recordar y podemos darnos cuenta que estamos en un número profético, un número especial, un número en donde el Señor nos está demostrando y podemos visualizar una envergadura diferente en nuestra ciudad. Podemos visualizar una autoridad que el Señor nos ha entregado y que sabemos que se profundizará, pero una autoridad para que su gloria, para que su poder, para que su nombre, para que sus palabras sea escuchada, para que podamos ser una casa, un lugar donde sea como una trompeta de bendición, una trompeta que envíe nuevas noticias, una trompeta que anuncie al Señor, que anuncie las bendiciones de Dios, que anuncie el poder de Dios, que anuncie la gloria de Dios. Y que esta casa sea como esa luz, como esa antorcha, que esta casa sea como un faro para esta ciudad y para las naciones. Entonces sabemos que el Señor nos está llamando con propósito. Siempre fuimos llamados con un propósito. Esta casa nació de la nada, pero siempre Dios de la nada hace algo poderoso. Yo recuerdo que nuestros servicios siempre eran de muy pocas personas. ¿Por qué? Porque el inicio siempre es así. Es Dios quien dice la palabra que Él va añadiendo a los que han de ser salvos. Yo recuerdo que mi esposo cuando predicaba y veíamos, porque nosotros siempre hemos sido hombres y mujeres de fe. Nosotros teníamos este lugar que el Señor nos entregó y lo llenamos de sillas de aquí hasta el final, de sillas completas. Todo puras sillas blancas estaba este lugar, forrado de sillas, pero nada más se llenaban dos filas. Usted sabe que es predicar solo con 2 filas, pero todo esté lleno. Es como una reunión. Una reunioncita, vamos a reunirnos un momentico, las 15 personas y bueno, así nos reuníamos y predicábamos como si hubiese miles de personas. Y mi esposo decía, mire para atrás, eso está lleno de gente. Eso está lleno de hijos de Dios. Y todos mirábamos para atrás y estaban vacíos, todas las sillas blancas vacías. Pero eso es fe. Fe, de allí parte la gloria de Dios. De allí parte la gloria de Dios, de creer lo que Dios puede hacer, de creer aunque no veamos. Muchas veces tú tendrás que creer aunque no veas. De hecho, hoy tienes que creer aunque no veas. Tienes que creer por tu familia aunque no veas. Tienes que creer por tu matrimonio aunque no veas. Tienes que creer por tus finanzas aunque no veas. Porque aunque mi esposo por fe le decía, miren hacia atrás, todo eso está lleno de gente. Y eso será lleno de gente. Y aunque él hablaba así, eso era una palabra profética que él estaba soltando, pero creyendo en su corazón que así iba a acontecer. Y sabes que cuando hay fe, el cielo se pone de acuerdo contigo. Y entonces la realidad sucede. Y ustedes están aquí por eso, por una palabra de fe. Por una palabra de fe.
Y no solo ustedes, sino todas las personas que han pasado por la casa del rey. Hay muchas personas que han pasado por la casa del rey. Miles de personas son las que han pasado por la casa del rey. Otros están, otros no. Otros aceptaron aquí a Cristo, están en otras congregaciones. Otros están en otros países. Otros ya no están entre nosotros. Pero muchas son las personas y las generaciones que han pasado por esta casa de bendición, esta casa de milagros. Vemos también en la palabra cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando el Señor alimentó a las 5,000 personas y luego recogieron las canastas donde también habían 12 canastas. Dice la palabra de Dios que Jesús habló por primera vez en el templo con líderes religiosos a los 12 años. Por eso que nunca subestimemos a la juventud, porque Jesús a los 12 años ya estaba hablando con líderes religiosos acerca del Señor y tenía una gran sabiduría. Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, cuando esa palabra profética se iba a cumplir, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Moisés? ¿Envió a cuántos espías? A 12 espías para que fueran a explorar la tierra prometida. Vemos tanta simbología, tanta representación bíblica en este número. Eso nos da a entender que estamos en un número poderoso y profético. Eso nos da a entender que tenemos como hijos de esta casa apropiarnos de la palabra de Dios, creer en lo que Dios está diciendo de nosotros, creer en la palabra, creer en la oración, creer en lo que el Señor va a hacer. Creer en el Señor. Estamos en un tiempo glorioso, un tiempo de bendición y viviremos muchas más cosas de gloria en la presencia del Señor. Hemos sido una iglesia predestinada, pero ¿sabes quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son las 4 paredes, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia. Una iglesia que ha sido predestinada por Dios. Y lo dice la palabra del Señor en Mateo 16, 18. Cuando la palabra habla de iglesia, habla de ti y habla de mí. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo a Pedro, ¿verdad que sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, significando las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Fíjense esta palabra tan poderosa. Te hago la pregunta, ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Diga conmigo, yo. ¿Quién es la iglesia? Yo. ¿Quién es la iglesia? Yo. Tú eres la iglesia de Cristo. Y aquí el Señor le da una palabra poderosa y profética a Pedro. Te dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la palabra revelada que había recibido Pedro al contestarle a Jesús, ¿quién era Jesús? Sobre ese fundamento, sobre esa palabra que había declarado el apóstol Pedro, dice la palabra de Dios que sobre esa palabra iba a edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, son muchas las situaciones que se nos levantan en nuestra contra. Son muchas las situaciones que el enemigo nos pone en el camino para que tropecemos. Y fíjense este joven que pasó, qué testimonio tan poderoso e increíble. Allí vemos que Dios tenía un propósito con él y él no lo sabía. Pero como él es, aunque no lo sabía, ya él había sido predestinado como hijo de Dios. Ya él había sido seleccionado en el cielo. Y aunque él estaba viviendo en esa confusión, en ese tormento, en esa situación, Dios tenía puestos sus ojos en él. Y aunque el enemigo lo quería ver muerto, tal vez deprimido, tal vez quitándose la vida,
como había un plan poderoso en su vida y como las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo, Dios lo salvó, le dio vida y hoy es un joven nuevo, un joven transformado, un hijo de Dios con identidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama con un propósito, tú eres la iglesia de Cristo. Y cuando Dios te llama con un propósito, a veces no se ve porque tú no estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas. Y tal vez tú dices, no, yo no tengo una vida de propósito. Sí la tienes, estás en este lugar, tienes una vida de propósito. Solo que a veces despertamos unos más rápido que otros. Pero hoy Dios te invita a despertar. Diga conmigo, a despertar. Dios te invita a despertar en este día. Unos despiertan más rápidos que otros, pero todos tienen que despertar. Porque si Dios te trajo a este lugar no es por casualidad. Dios te trajo a este lugar porque tú eres su iglesia. Y todo se ha querido ir en tu contra. Todo ha querido, se ha confabulado para sacarte del propósito de Dios. Todo se confabula para quitarte la vida, para quitarte la familia. Todo se confabula para que tú te sientas solo, te sientas huérfano, te sientas que no tiene sentido tu vida. Todo se confabula. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene un plan. Y cuando nosotros estamos en sus manos, dejándonos llevar por todas sus tentaciones, por todo el pecado y por todo lo que Él nos ofrece, entonces estamos en sus manos. Pero ahí es cuando Dios, como dice la palabra, como león, el león de la tribu de Judá, se levanta y nos rescata de sus manos, porque somos su iglesia, porque hemos sido predestinados, porque Él nos ha escogido, porque Él nos ha llamado. Entonces se cumple la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sabes, tú tienes que permanecer fiel al Señor. Tienes que permanecer fiel a lo que Dios te ha llamado, porque tú has sido predestinado por el Señor y no habrá circunstancias que pueda presentarse que te podrá vencer. Fíjate esto. Ninguna circunstancia te podrá vencer. Escucha bien esto. Te lo voy a volver a repetir. Ninguna circunstancia te podrá vencer, porque lo dice la palabra de Dios. Lo dice Dios. Ahora, cuando tú ves los problemas y las dificultades, tú piensas que ellas te van a vencer porque te sientes sin fuerza. Te sientes que no vas a poder con eso. Te sientes que no vas a poder lograrlo, que es imposible pasar esa prueba. Pero hoy tienes que entender que la palabra de Dios te dice que las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán contra la iglesia de Cristo. Fíjense, en este lugar, en esta casa, aquí ha pasado de todo, espiritualmente, claro que sí. 12 años de proceso, 12 años de dificultad, 12 años donde el enemigo también se ha levantado para descabezar. También se ha levantado para destruir, también se ha levantado para dividir. Pero mi esposo y yo somos testigos, los pastores de esta iglesia, que hemos orado y hemos clamado, hemos visto las artimañas del enemigo, hemos visto cómo el enemigo se ha levantado de una manera sigilosa, de una manera muy tramposa, y lo hemos visto, lo hemos discernido. Y hay cosas que tal vez no podemos hacer en el momento, decisiones que no podemos tomar porque tenemos que esperar que Dios nos hable, que la voluntad de Dios se establezca para que el orden continúe. Y mi esposo y yo hemos visto cómo orando, intercediendo y poniendo las cosas en las manos de Dios, Señor, creyendo que tú puedes hacer las cosas más perfectas que nosotros. Porque el ser humano muchas veces se puede equivocar, por supuesto, el ser humano se equivoca, pero si tú haces las cosas, Señor, tú las haces perfectas. Y hemos visto cómo sin nosotros hacer nada, Dios ha hecho cosas grandes y poderosas. Y ha hecho cambios impresionantes que nosotros, mire, ni nuestra inteligencia, sabiduría humana, no lo hubiésemos logrado, no se nos hubiese, ocurrido. Y Dios se encarga de hacer cosas que no están ni siquiera en nuestra mente, pero lo hace Dios. Y mueve todas las piezas. Y cada día nos damos más cuenta, mi esposo y yo, que Él es la cabeza de este lugar. Él es la cabeza. Él es la cabeza.
Hay situaciones que han acontecido y nosotros nos hemos dicho, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer aquí? Y Señor, ¿y ahora qué va a pasar? O una provisión que necesitamos, unas finanzas que necesitamos, un proyecto que necesitamos culminar, algo que se necesita lograr en esta casa. Y mi esposo siempre me dice, esta obra de Dios, Él proveerá. Esta obra de Dios se proveerá. ¿Sabe? Cuando Él me lo decía en otros años, yo decía, Dios mío, pero yo sé, yo entiendo que Dios proveerá, pero uno tiene que moverse, ¿no? Entonces, pero Él lo seguía diciendo, pero de una forma tan fácil que, usted sabe, cuando una persona es de fe tremenda, uno se pone como que, o sea, ¿por qué crees tanto? No entiendo por qué crees tanto, ¿verdad? Pero después uno madura y uno se da cuenta que de verdad hay que ser un hombre y una mujer de fe. Entonces Él me decía, siempre lo dice, hasta hoy día lo dice, esta obra es de Dios y Dios proveerá. Yo decía, pero mi amor, pero es que necesitamos resolver esta obra de Dios y Él proveerá. Mi amor, pero tú no entiendes que necesitamos los recursos porque necesitamos resolver esa obra de Dios y Dios proveerá. Porque yo quería que Él me ayudara. Que le sacara algo por lo menos. Entonces, pero fíjese algo. ¿Qué enseñanza? Mira, le estoy diciendo algo que da risa, pero es una enseñanza poderosa. Porque uno dice, bueno, ya va, voy a resolver y voy a vender el televisor porque tengo que resolver, porque tengo que comprar la cosa de la iglesia. Ok, podríamos hacerlo, es algo bueno, es algo que justo, es algo que está bien, que gran corazón tengo. Pero cuando nosotros creemos en el poder de Dios, Él me decía siempre, esa obra de Dios y Dios proveerá. Y en un momento que yo estaba como que, ¿hasta cuándo? Esa obra de Dios y Dios proveerá. Y mis amados, ha sido así. Ha sido así. Y nos hemos dado cuenta cómo esta obra es de Dios y Él es quien provee todas las cosas. Él es quien provee. Él es quien provee. Él es quien provee. Y esto tenemos que nosotros también decir en nuestro hogar. Bueno, Dios es la cabeza de mi hogar, Él proveerá. Dios es la cabeza de mi hogar, Él proveerá. Él nos dará, Él nos ayudará, Él nos sustentará. Porque a veces, ¿sabes qué? Nos desesperamos. Nos desesperamos porque queremos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Queremos que la solución sea ya, rápida. Pero sabes que muchas veces la solución no es rápida como nosotros queremos, porque Dios quiere actuar. Y para que Él actúe tenemos que quitarnos muchas veces nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Para que Dios actúe muchas veces nosotros tenemos que quedarnos así para que Él actúe. O muchas veces nosotros tenemos que aprender a esperar para que Él actúe. Ser pacientes para que Él actúe. Y yo lo aprendí. Cuando Él me dice, eso ya yo sé que tengo que esperar. Y no me voy a desesperar. Ahora, hay momentos, por supuesto, en donde Él dice, vamos a hacerlo. Y ya eso es otra cosa. Pero ya aprendimos a identificar cuando Dios quiere que esperemos y cuando Dios quiere que actuemos. Cuando Dios quiere que seamos nosotros quienes vayamos al frente porque ya Él tiene todo dado, o cuando tenemos que esperar porque Él se va a glorificar. Y sabes, eso es algo que el Señor nos tiene que enseñar a todos. Porque habrá momentos donde tendrás situaciones en tu familia donde tú querrás resolver y querrás hacer todo, resolver todas las cosas y tal vez te pondrás muy inquieto y no tendrás paz. Porque a veces nos pasa, no tenemos paz, pero ¿por qué? Que tú no me entiendes. Claro, yo no llegaba a esos límites, llego a límites en otros momentos, pero en esos límites, como sé que eres la cabeza, aunque yo creo que sí en algún momento lo hice, no me acuerdo. Usted sabe que uno va madurando también en este camino. Pero sí recuerdo la enseñanza cuando hay solicitudes humanas, pero cuando Dios quiere que tú te aguantes y esperes en Él. Y es una enseñanza que Dios nos da en este día. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Entender eso es importante. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Vamos a hablar otra vez de este testimonio.
Ahora, él puede que tenga algunos ataques en el camino, pero ya él es un hijo de Dios. Ya él sabe quién es. Y aunque vengan los ataques, las situaciones, los problemas, las dificultades, él sabe quién es y él responderá, no como un fracasado, sino como un hijo de Dios. Entonces es la sabiduría que el Señor te va dando en el día a día para que tú aprendas a vivir. Hay personas que me dicen, y yo conozco mucha gente que están pasando por dificultades, todos lo hemos vivido, situaciones muy difíciles que a veces uno se pone a pensar, Dios mío, Señor, haz algo, Padre, por esa situación que esa persona está pasando. Dios, qué difícil. Pero ¿qué podemos nosotros hacer si no es confiar en Dios? ¿Qué nosotros podemos hacer si no es confiar en Dios? Creer en su palabra. Por eso que la Biblia dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es que nos desesperamos porque queremos que los milagros sucedan ya. Pero el Señor nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esperar los tiempos, esperar los momentos de Dios. Cuánto aprendizaje y cuánta sabiduría es esperar en los tiempos de Dios. Es aprender a creer en Él. Sí, hay momentos donde habrán dudas, donde nos sentiremos como que Dios no nos está escuchando. Porque lo que Dios nos quiere enseñar a aprender, a depender de Él, a confiar en Él y a esperar en Él. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, Efesios 1, vamos a leerlo del verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la palabra. Nos bendijo, diga conmigo, Dios me bendijo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados. Vemos allí que el Señor nos predestinó, nos adoptó por su voluntad, para la alabanza y para la gloria de su nombre. Cuán bendecidos somos como iglesia de Cristo. Amén. Vemos en la palabra del Señor que la salvación no es, o la iglesia de Cristo no son solo los judíos, sino que la iglesia de Cristo está compuesta por todos los individuos que simplemente quieran entregarle su vida a Cristo. Ya no son los descendientes de Abraham, ya no son solo los judíos, sino también los gentiles, todos aquellos que quieran entregarle su vida a Jesús. La iglesia de Cristo ahora se convierte en un organismo, se convierte en una pieza fundamental que traerá vida, salvación, que traerá respuesta para el mundo. Vamos a leer aquí Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son
son juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. Entonces, fíjense, somos dice la palabra, como un edificio bien coordinado que va creciendo. Y en donde Cristo es la cabeza. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué poderosa palabra. Somos el cuerpo de Cristo. Y por eso que tú tienes que tener identidad, propósito. No importa los problemas que podamos tener, que podamos pasar, las situaciones que puedan acontecer. Somos el cuerpo de Cristo. Y a la medida que vamos avanzando y que vamos creciendo en nuestra fe, vamos madurando, creciendo en la palabra de Dios. El Señor nos va mostrando muchas cosas, pero lo que el Señor quiere de nuestra parte es que sigamos creciendo como cuerpo de Él, como cuerpo de Cristo, como iglesia santificada, como iglesia que Él ha llamado con propósito, en donde Él es la cabeza. Somos la novia de Cristo. Somos aquella virgen, como dice la palabra de Dios, que solamente el Señor está esperando el encuentro poderoso que tendrá con nosotros cuando sea su venida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Simplemente prepararnos para la venida del Señor. Preparar nuestro corazón, mantenernos siempre activos. Dice la palabra de Dios que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero vendrá como ladrón en la noche para aquellos que estén durmiendo. A ti Dios no te encontrará durmiendo, a ti Dios te encontrará despierto, esperándolo, esperando su venida, ¿verdad que sí? Esperando su venida. Para ti, cuando tú eres un hombre y una mujer entendida, sí, estoy segura que para todos, para cualquier persona que esté en el momento de la venida del Señor, será un impacto ese acontecimiento, pero estaremos listos y estaremos preparados, porque sabemos en quién hemos creído y lo estábamos esperando. ¿Y cuántos esperan al Maestro? ¿Cuántos esperan el Señor? ¿Cuántos esperan la obra perfecta que le harán en su vida? Dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Él es la cabeza, todos nosotros somos miembros de su cuerpo. Y dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia, es decir, con el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso que en esta hora, mis amados, afiancemos nuestra confianza en el Señor, nuestra identidad en el Señor. Vimos varios testimonios acá, vimos varios testimonios donde no tenemos esperanza alguna, pero Dios es nuestra esperanza. ¿Sabes que en el lugar donde tú te encuentres, allí fluirá la leche y la miel? En el lugar donde tú estés, allí la gloria de Dios se manifestará en tu vida. La casa del rey tiene 12 años en esta ciudad y en este país. Yo les voy a contar esto. Cuando estaba con mis padres, todavía no había sido llamada al ministerio como pastora principal. Es increíble. Yo recordaba cuando venía para acá, en mi carro, recordaba cuando en ese espacio tan pequeño estaba con mis padres y para que la gente pudiera cantar conmigo, que yo era la directora de alabanza y adoración. ¡Qué horror, Dios mío! Para que la gente pudiera cantar con muchachos, gloria a Dios por ustedes, porque si fuera por mí, esto estuviera vacío. Mentira. Ok. Ay, no, porque claro, ustedes dirán, ay, no, se van todos para afuera. Entonces, yo era la directora de alabanza y oración. Pero yo siempre he sido muy apasionada en las cosas de Dios.
Y yo recuerdo que para que la gente cantara conmigo y la gente cantara, yo escribía las canciones en un rotafolio con marcador. Y las colocaba en un, ¿cómo se llama eso? Lo que usan los pintores, ¿en un qué? Caballete. En un caballete. Y eso era, mire, yo estaba recordando, yo decía, Dios mío, Señor, lo que tú has hecho con mi vida, lo que tú has hecho con mis generaciones, lo que tú has hecho, Señor, con el propósito que has puesto en mi vida. Y yo me acuerdo que yo cantaba, mira, y recuerdo que mi mamá siempre nos decía, pónganse la mejor ropa. Y bueno, yo me ponía la mejor ropa y ahí venían 4 personitas ahí. Yo ponía la mejor ropa, recuerdo, bueno, no había un poquito más. Bueno, y entonces, cuando yo terminaba la primera canción, yo venía yo misma, agarraba, ¡shu! ¡Seguimos! ¡Shu! Seguimos. Y la próxima canción, mi hermana está aquí, ella se acuerda. ¡Pa! Seguimos, mis hermanos, por ahí mi otro hermano también. Y seguíamos con las canciones y cantábamos al Señor. Ahora todo lo que el Señor nos ha dado, ahora yo no tengo que hacer para que se vea la canción, sino que todo es tecnológico, automático, tenemos equipo, tenemos tantas cosas, pero cuando uno es fiel a Dios. ¡Ay! Dice la palabra de Dios, si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Usted cree que a mí me daba pena pasar ese rotafolio? A mí no me daba pena. Yo pasaba mi rotafolio, yo lo que quería era que la gente cantara conmigo y adorara a Dios conmigo. ¿Y usted cree que yo estaba pendiente que yo tenía una buena o mala voz? Es más, yo pensaba que me la estaba comiendo, para que sepan. Yo no sé cómo yo hacía eso y yo no sé de verdad. Pero yo creo que Dios me estaba viendo con ojos de amor. Y Él me veía. Y sabe que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos ve con amor. Porque Él sabe que cuando tenemos un corazón como niños, veremos su gloria. ¿Saben? La fidelidad no se prueba de la noche a la mañana. La fidelidad se prueba a través de los años. Por eso que la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Fue mucho tiempo que yo estuve con ese rotafolio y escribiendo todos los domingos una canción nueva y aprendiéndome y ensayando y todo. Yo ensayaba y ensayaba con mis hermanos y todos estábamos allí. Y con las personas que se sumaban ensayábamos para que se sonara bien y todo estuviera bien lindo. Y lo hacíamos lindo, pero hacíamos todo lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Pero Dios retribuye siempre la sencillez de nuestro corazón, el amor con el cual le servimos. Y a veces no tenemos todo para servirle a Dios, pero cuando con lo que tenemos le servimos a Dios, Dios ve eso con agrado. Y viene y te da mucho. Yo hoy recordé eso. Y hoy puedo darle gloria y honra a Dios de que han pasado tantos años y Dios nos ha permitido disfrutar o tener para su gloria, bueno, inmerecidamente, una iglesia tan hermosa, una iglesia tan bella. Y cada día el Señor va añadiendo y prosperando y bendiciendo en Venezuela, en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz. Porque sabes que cuando hay propósito de Dios en un lugar, allí fluye la leche y la miel. Allí fluye la bendición de Dios. Por eso cuando estamos en el lugar de nuestra asignación, de nuestro propósito, Dios siempre estará respaldando nuestra vida. Dios siempre nos estará bendiciendo. Por eso que cree en lo que Dios está haciendo en tu vida. Cree, sé fiel en lo que Dios está haciendo en tu vida. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. ¿Cuándo? No sé, pero sé fiel. Y cree en Dios como un niño. Cree en Dios como niño.
y verás su gloria. ¿Cuándo? No lo sé, pero verás su gloria. Yo hoy vivo la gloria de Dios. Y sabes que en aquel momento también la viví, porque yo me sentía en mi plenitud. Pero cuando uno se da cuenta y uno mira atrás y uno dice, wow, Señor, tú tenías grandes cosas para mí que yo no me imaginaba. Pero basta con tener un corazón para Dios y con agrado al Señor, para que el Señor te retribuya mucho más de lo que tus pensamientos pueden imaginarse. Por eso que sigamos creyendo en el Señor, sigamos creyendo en su poder, seamos como niños, tengamos un corazón como de un niño y creamos a Dios aunque no veamos. ¿Por qué? Porque siempre la gloria de Dios la vamos a ver. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Son muchas las cosas que uno se imagina querer tener. Y uno se afana porque quiero esto, quiero aquello, lo quiero así, lo quiero así, y uno se afana. Por eso que el Señor nos dice, por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean puestas delante de Él. Y con acción de gracia vengamos ante su presencia. Que hoy, amada iglesia, sea un día de aprendizaje. Que sea un día de reflexión, donde irás de menos a más, de sabiduría a más sabiduría. Y donde entiendas de que Dios tiene grandes propósitos contigo, con el llamado que tienes, que Dios te llamó para que hicieras cosas grandes, para que seas una persona, un hombre y una mujer que le sirva con propósito. Sírvele a Dios con amor, con entrega, con pasión. Bienaventurados los que hoy tienen todas estas herramientas. Aunque yo en ese momento también me sentía bienaventurada y bendecida por Dios. Por eso que lo que tengas hoy, dale gracias a Dios. ¿Cuánto le puedes decir gracias a Dios por lo que tienes?